¿Cuál es el papel de los padres en el desarrollo deportivo de los niños? Para responder a esta pregunta está con nosotros Eduardo Arenilla, él es entrenador deportivo y psicólogo. Eduardo, gracias por estar con nosotros y por venir a responder estas preguntas. No, muchas gracias a ti, Viviana, por invitarme. Bueno, Eduardo, ¿cuál es esa experiencia o ese papel de los papás con los niños que inician en un deporte o en su vida deportiva? Bueno, esa pregunta tiene dos respuestas, una respuesta corta y una respuesta larga. Me gustaría darte la respuesta corta y empezar a desarrollar a partir de ahí un montón de factores que pueden influir en el acompañamiento, que precisamente es la respuesta corta, apoyo y acompañamiento, que pueden influir en todo ese proceso deportivo de los niños. Entonces, la respuesta corta es que el papel y el rol de los padres en el proceso deportivo de los niños es acompañamiento y apoyo. Bueno, Eduardo, ¿cómo identificar lo correcto para el niño? Mira, lo principal es que sea el niño es que él coja el deporte y no el papá, porque frecuentemente lo que pasa es que el papá, de acuerdo a sus gustos personales, busca un deporte para el niño. Lo que yo sugiero es que los niños ingresen en programas, que municipalmente hay algunos programas donde le dan un recorrido por diferentes deportes, les hacen como un primer acercamiento deportivo a los niños y ellos van inclinándose por un gusto. Sí, porque a veces lo que hacemos es que como yo no puedo jugar fútbol pequeño, entonces tengo el hijo varón y ¡pum! Lo meto a la escuela deportiva. Exacto, eso es básicamente el fenómeno que sucede en los padres de familia. Ingresan al niño al deporte que a ellos les gusta. ¿Cuál es el ideal de edad para ingresar a los niños a una iniciación deportiva? Bueno, esto depende del ciclo y depende de los objetivos, porque no solamente los objetivos son netamente deportivos, también hay otros objetivos detrás del deporte. A veces hay objetivos de salud, a veces hay objetivos de entretenimiento, buen aprovechamiento del tiempo libre, y de estimulación de algún tipo de condición, ya sea física o psicológica. Entonces, el proceso del niño empieza desde muy temprana edad, el proceso deportivo del niño. El primer acercamiento es la estimulación a los procesos psicológicos y a los procesos físicos, la psicomotricidad y los procesos cognitivos. Ese es el primer acercamiento. Y ese acercamiento puede empezar aproximadamente a los 2 años. Actualmente hay acercamientos muchos más desde prenatales, Sí. pero ya facultades físicas desde los 2 años. Más adelante hay unos procesos que son procesos recreativos, donde el niño está en el deporte para divertirse, simplemente para divertirse, y a partir de ahí ya empiezan los procesos formativos, procesos competitivos, procesos de proyección en un deporte. Entonces, de acuerdo a los objetivos que el padre tenga y de acuerdo a los planes familiares que tengan, a los proyectos de vida o lo que se desee con el niño, no hay edad. Entonces, voy a colocarte un ejemplo. Si nosotros, una familia X tiene un niño y a los 2 años ellos quieren ingresarlo en un programa de estimulación de la psicomotricidad, tranquilamente puede empezar a los 2 años. ¿Pero con qué deporte? No, inicialmente no se sugiere que se empiece con un deporte en específico. Es muy bueno que al principio sea simplemente en esa edad estimulación, ¿cierto? Después, el primer acercamiento al deporte es como un recorrido por diferentes deportes. Es más, es recomendable que se haga, que el niño practique al principio, gimnasia, atletismo, como los deportes bases, para que él fortalezca también sus capacidades y vaya adquiriendo un gusto. Deportes individuales, deportes colectivos, para que estimule la sociomotricidad, la psicomotricidad, su personalidad. Entonces, de acuerdo a eso, no, la edad se escoge por los objetivos de los padres. Entonces, si los padres quieren una estimulación muy temprana, lo ingresan a los 2 años, pero si ya quieren es que él se acerque a un deporte, lo pueden ingresar a los 4, 5 años. Si quieren un deporte específico, ya puede ingresar a los 8 años. Ahora bien, si lo que se quiere es un objetivo recreativo, puede ingresar desde los 2 años. Si lo que requiere es un objetivo competitivo, a los 7 años ya más o menos está en un proceso competitivo, pero previo a eso debe tener un programa de estimulación. O sea que desde muy temprano el niño ya debe tener algún acercamiento a la actividad deportiva. Pero el deporte como tal lo debe escoger el Elegir el niño, niño. elegir el niño,
tipo 6, 7, 8 años más o menos, ellos ya están identificando cuál es el deporte que les gusta. Eduardo, ¿por qué es tan importante que nosotros como papás ayudemos, acompañemos, estimulemos y esos procesos de que el niño quiere estar en la escuela de fútbol, de baloncesto, de voleibol? ¿Qué tan importante eso es para el desarrollo integral del niño? El acompañamiento es muy importante desde varios puntos de vista. Primero porque el padre conoce al niño en profundidad, lo conoce en otros ambientes y en otros escenarios, ¿cierto? Donde de pronto el niño se va a desarrollar mucho, con mucha más libertad, donde lo va a ver cómo es físicamente, cómo se comporta en sociedad, cuáles son sus habilidades, va a conocer otras perspectivas de la personalidad que está desarrollando el niño que en casa no conoce, que de pronto en el colegio tampoco el niño las desarrolla libremente. Entonces es muy importante porque conocemos el niño en primera medida. En segunda medida, la relación padre e hijo en el deporte es pero muy importante. Mira, te voy a colocar este ejemplo. Tú tienes un niño y practica un deporte de alto rendimiento y entrena en Río Negro, un ejemplo. Ese viaje de La Ceja a Río Negro es un compartir con el niño, ida y vuelta. Que tu hijo esté cansado en el deporte y de venida se acueste en tus pies, ese es un acercamiento kinestésico con tu hijo, ¿cierto? Que tenga frustraciones y te las manifieste, que manifieste tu felicidad, que celebre un gol en caso de que sea el fútbol o en otro deporte, el baloncesto, que celebre una cesta, que tú le veas esas alegrías, que tú veas cómo reacciona en la tristeza. Entonces mira todo lo que está alrededor. La tolerancia a la frustración. Desarrollar la tolerancia a la frustración. Que te tengas que salir del control del niño, porque nosotros como padres de familia muchas veces tenemos el control de todo en la casa. Ay, no toque eso, se cae. Ay, se va a caer, póngase los zapatos, quítese los zapatos, cepíllese, acuéstese, no salga el sol, no salga la luna. Allá no. Allá está el profe. Allá está el profe y tú estás en la tribuna y pierdes todo ese control. Entonces, mira todo lo que hay alrededor simplemente de que el niño practique un deporte y que tú lo estés acompañando. Lo estás conociendo, estás compartiendo con él te está manifestando sus frustraciones, te está acercando a ti, lo estás abrazando, hay contacto, hay afecto, hay diálogo. Son 2 horas más o menos en un transporte, en caso de que sea por fuera. En caso de que sea aquí en La Ceja, lo traes de la mano, digamos, de Payuco a la cancha principal. 20 minutos con tu hijo de la mano, caminando, hablando de cualquier tema. Eso, no podemos desperdiciar esa oportunidad. Es decir, el deporte es mucho más que el deporte. Tras el balón, tras el implemento deportivo, hay una comunicación asertiva profunda que hemos perdido de vista, ¿cierto? Un conocimiento profundo, papá, bilateral. Un conocimiento profundo del papá hacia el hijo y un conocimiento profundo del hijo hacia el papá que deriva en un apego sano. Eduardo, en una conversación que tuvimos anteriormente, nos contabas de las experiencias que tenían las familias a través del deporte del niño. Parejas que de pronto ya no estaban cercas y, claro, tenían que llevar el niño a entrenar, cómo beneficia, cómo se vincula a la familia alrededor del deporte. Es lo ideal, ¿cierto? No pasa siempre. He tenido la experiencia como entrenador deportivo de ver familias vinculadas directamente y muy comprometidas con el proceso del niño. Es más, te voy a contar una historia que me llama mucho la atención de una familia que conozco en Medellín. Los dos están en la universidad, tienen 2 hijos. Yo creo que ya se graduaron, ya tuvieron que haberse graduado. Yo tuve la experiencia con ellos, la relación con ellos más o menos hace como 5 años. La chica estaba como en el 8º semestre y el chico estaba como en el 2º semestre y iban papá, hijo y los dos en el carro los 4 a verlo entrenar. Ellos entrenaban patinaje, a entrenar y se alegraban y hacían arengas y ellos venían a recibir la aprobación del papá, a recibir la hidratación. Entonces mira que hasta dónde una familia se puede acercar o se puede estar compenetrada por el deporte. He visto el caso contrario donde el niño está solo, donde no van los papás, donde se transporta solo y tiene 2 connotaciones también. Una, la connotación negativa de que se está perdiendo el papá, la mamá o el acompañante o el acudiente
todo ese proceso de conocimiento del niño, de conocimiento de ambos, de apego sano, de afecto. Pero otra que se ve mucho en los deportistas es la fuerza mental y la capacidad de toma de decisiones que adquiere un niño cuando le toca vivir esa experiencia solo. Los deportistas, los niños deportistas son como de otro mundo. Son niños que a los 12 años, a los 14 años ya tienen unas responsabilidades muy grandes, ¿cierto? Mucha disciplina. Mucha disciplina, viajan solos a Medellín, algunos que están en alto rendimiento, salen del colegio y se cambian rápido porque tienen que venir a entrenar a las 3 y eso es bueno para ellos. Pero lo ideal y lo que yo recomiendo como entrenador es que el papá o la mamá o en su defecto un acudiente, muchas veces es el abuelo. También yo he visto lazos muy fuertes entre abuelos e hijos a través del deporte. Lo ideal y lo que yo recomiendo es que siempre haya un acompañamiento, por lo que dije anteriormente y también por la experiencia que he tenido como entrenador. Una vez tuve una experiencia con un niño que hizo un gol y mientras que todos celebrábamos, él lloraba. Y yo no lo podía entender. Y cuando le pregunté, ¿qué te pasó? Y me dijo, se me erizan los vellos diciendo esto. Se me dijo, profe, es que mi papá no está aquí. Yo quería que mi papá viera que yo hago goles. Y es a veces lo que nos perdemos, ¿cierto? Sí, nos perdemos de muchas cosas, nos perdemos de alegrías, nos perdemos de tristezas, nos perdemos de procesos muy bonitos. Y aquí es donde yo quiero hacer un llamado de atención a los padres. Que ese sea el momento de ellos y no el momento de nosotros. ¿Cuál es el error que yo he visto más común en los papás? Que llevan el niño al escenario deportivo, lo dejan con el entrenador y se cogen el momento para ellos. Entonces ellos se van a conversar con una amiga, con un amigo, a chatear o a hacer deporte ellos también, ¿cierto? Entonces no le entregan ese pedazo de sí a su hijo. Y parece que los niños están desapercibidos, pero ellos saben si el papá está cerca, saben si el papá está lejos, y eso, y el comportamiento de ellos y las emociones de ellos son diferentes cuando el papá está cerca que cuando está lejos. Porque a veces creemos que estar juntos es estar presentes. Exacto. Y finalmente no, y el niño lo sabe percibir muy bien. O viceversa. A veces creemos que porque estamos lejos en la tribuna y él está en la cancha, el niño no siente la diferencia entre estar o no estar ahí. El niño estás muy presente para él que tú estés ahí. Así y mira que no hay cercanía física, pero la presencia, lo que él siente cuando el padre está en la tribuna es indescriptible. Bueno, yo creo que como papás, y a mí me llama mucho la atención esto, y alguna vez que estuviste en una capacitación con nosotros como papás, yo no había dimensionado el mundo del deporte para el niño y para la familia. Cuando nosotros hablamos de esa disciplina y de ese acompañamiento, el error más grande de los papás, pues finalmente es acompañar al niño. Pero ¿qué otros errores cometemos nosotros como papás a la hora de llevar al niño a entrenar? Muchos, pero voy a hablar aquí de mi experiencia. Denos varilla ya a los papás, Eduardo. Ya dije, el primer error es robarle, entre comillas, hablemos robarle, no es una palabra adecuada, pero digámoslo así, el tiempo al niño. Y creemos que esa es la oportunidad para yo ir a entrenar yo, perdón, y que valga la redundancia, para entrenarme o para hacer ejercicio. Entonces nos estamos desperdiciando esa oportunidad. 1. 2. Ya dentro del deporte, no identificar cuál es el objetivo que tengo con mi niño en ese deporte, o que tenemos como familia, o que el niño tiene. Y de ahí deriva otro error, que es que el objetivo sea mío y no del niño. ¿Cierto? Y a partir de ahí ya se desglosan muchos errores. Principalmente es ejercer presión para que el niño haga las cosas bien. Nosotros pensamos y tenemos una cultura, no sé de dónde nació esta cultura, de ser ganadores. Los niños no necesitan estar pendientes de eso. Y hablamos de un instinto competitivo y alardeamos de ese instinto y queremos estar compitiendo a toda hora y queremos que nuestro niño sea el mejor y que sea el ganador y empezamos a hacer proyectos a futuro imaginarios solos con la carrera del niño y empezamos a meterle un montón de presiones que él no necesita, que le hacen mucho daño a él como en su desarrollo y en el deporte. Entonces, ese es un error muy grande, es ejercer presión sobre el niño para que haga las cosas bien. Mira, te voy a contar.
un estudio que hizo, no recuerdo el club de fútbol, creo que fue el Sevilla de España, el club de fútbol, que dice que el primer ítem de deserción de, de los niños que tienen un buen rendimiento deportivo es ser muy ganadores de pequeños. Muy ganadores. Te explico por qué. El niño es muy ganador de pequeño, ¿cierto? Eso puede pasar por dos cosas. Primero, porque él tiene una habilidad muy grande en el deporte. Esa habilidad, te la voy a explicar aquí en 2 minuticos, esa habilidad viene la etapa de desarrollo físico y deportivo de alto rendimiento que demora más o menos, ponle, desde edades tempranas hasta los 19, 21, hasta 23 años. Entonces desarrollan ahí la psicomotricidad y todas las capacidades coordinativas y las capacidades condicionales en todo ese tiempo. Hay unos que no se gastan todo ese tiempo, hay unos que a los 8 años ya están listos. Listo. Claro, Nivel profesional. Nivel profesional, físicamente, ya son súper coordinados, las habilidades motrices básicas ya están full, algunas capacidades condicionales ya están altamente desarrolladas, entonces lógicamente esos niños a los 8 años parecen unos genios y unos superdotados, ¿cierto? Pero básicamente lo que pasa es que esa brecha se va a estrechar, porque mientras que ellos ya se desarrollan tan temprano, los otros se van a ir desarrollando. Tipo 16, 17 años se junta, van a estar a nivel. Entonces, este niño que era tan ganador, se va a sentir frustrado. Sí, es que ya no lo soy, ya no, en el fútbol ya no hago todos los goles que hacía, ya no todo lo que pateo es gol, ya no me lo saco tan fácil. Entonces eso psicológicamente tiene un lastre grandísimo que lo tira de para atrás, y muchas veces deriva en deserción, ¿cierto? Y lo otro, ¿qué era lo que me habías dicho? Y también el tema que no lo habías mencionado, y es que hay mucha deserción de los niños por la falta de acompañamiento cuando ya son grandes. Todos llevamos a los niños al entrenamiento pequeños y grandes que vayan solos. Bueno, ese es el primer ítem. El segundo ítem es la presión que ejercen los padres sobre ellos. Mucha presión, mucha, un estrés muy grande, que cuando son muy niños, ellos no dicen nada, y los niños tienen una cosa, ellos obedecen, y los niños son muy particulares en que ellos no manifiestan sus emociones con la palabra, sino conductualmente, y cuando ya pueden manifestar esas emociones, desertan. Crecen y ya toman decisiones propias, entonces ya no me tienes que llevar, ya. Y otro que es un error, aquí pegamos dos preguntas en una respuesta, es que pensamos que el acompañamiento tiene límite de edad. A los 13, 14 años, no, ya él se puede ir solo, se va solo. Y porque a veces pensamos que el único objetivo del acompañamiento son los peligros que hay en la calle. Esa es nuestra motivación para acompañar a los niños, no, que no le pase nada en el trayecto. Está muy pequeño. Exacto. Entonces ya se puede ir solo, entonces ya lo suelto. Y ya hablamos anteriormente que ese acompañamiento tiene otros objetivos. Entonces, a veces dejamos de acompañarlos en todos los sentidos. Y el sentido más peligroso en el que dejamos de acompañar a los deportistas en edades juveniles es en el económico. ¿Qué pasa? ¿Qué me he dado cuenta yo en la experiencia que tengo? Los papás dejan de apoyar a los deportistas en cierta edad, 17, 18 años. Y mira esto, que no solamente es en el deporte, sino también a nivel escolar, a nivel pedagógico, a nivel artístico, y muchas cosas. No sé y no entiendo por qué las familias piensan que a los 17, 18 años ya tiene que aportar a la casa. Entonces empiezan a ejercer presión. Bueno, ¿y usted qué? Ya está grande, ya será del colegio. Y entonces. Ya le entrego el recibo de la luz. Y el fútbol que le está dando. Entonces le toca pagar el internet. Entonces, muchas veces, y los mismos, mira qué paradójico, el papá y la mamá, que a los 8 años querían un profesional en su casa del fútbol, ellos mismos a los 18 años se están encargando de que eso no suceda. Porque el niño a los 8 años no va a ser profesional, no va a tener la oportunidad en caso de que ese sea el objetivo. Pero el niño a los 18, a los 19, sí lo puede ser. Entonces, en la edad, en lo que ellos pueden aspirar y la edad para la que han trabajado 10, 15 años, los papás en muchas ocasiones cortan las alas, quitando. Porque hay que producir. Entonces, mira que ahí tenemos un pequeño resumen de cómo
puede desertar un niño, un adolescente o un joven y cuáles son las motivaciones externas e internas para que finalmente termine desertando del deporte. Y es muy triste porque yo, bueno, yo lo digo por experiencia, soy deportista de toda la vida. Uno no deja de ser deportista, uno no es deportista. Y una cosa que le quiero decir a todos aquí, a los papás, a los niños, a los adolescentes o a los jóvenes que nos están escuchando, es que uno nunca abandona sus sueños, simplemente los aplaza. ¿Qué pasa con el deporte? Que el deporte tiene una sola edad. Tiene un ciclo. Tiene un ciclo. El deporte de alto rendimiento tiene un ciclo, porque tú vas a la cancha y tú ves señor máster, señores a los 50, 55, 60 años jugando con toda la diversión. Es que eso se lleva, eso como que se lo inyectan a uno. Eso es pasión, sí, pasión por el gol, por el deporte, por participar, por sudar, por estar ahí. Yo les digo a mi deportista, ya lo probaste, aquí te quedaste. Así es. Sí, entonces no lo vamos a dejar de hacer, pero el deporte de alto rendimiento, que muchos niños sí tienen la posibilidad y tienen el talento, tiene un ciclo y hay que aprovechar ese ciclo. Entonces, es un llamado de atención que le hago a los papás que tienen esos niños deportistas, que hicieron todo ese recorrido, que ellos mismos soñaron alguna vez, que apoyaron, que a esa edad no le corten las alas, necesita apoyo. No, es que el fútbol no da, no, que es que eso ya no le va a dar plata, no, que es que hay que producir, que pongas a estudiar mejor. Ahí hay otro error con el estudio, ¿cierto? Es un poco polémico y yo le he dicho en algunas partes y causa alguna polémica lo que voy a decir. A veces nosotros pensamos y creemos también que la vida tiene una sola connotación, estudiar. Así es. Y para mí es un gran error, como entrenador deportivo y como psicólogo. Y lo he llevado a muchos escenarios. Hay personas en la vida que no necesitan estudiar. Personas en la vida que necesitan otros tipos de cosas, porque están desarrollándose de otras maneras, ¿cierto? Y, por ejemplo, en sociedades más avanzadas lo tienen muy claro. Van de la mano, estudio y deporte, pero el estudio es primero y el deporte es segundo. Y no aplica para todos los casos. Exacto, no aplica para todos los casos, eso hay que saberlo entender. Por eso yo últimamente estoy recomendando orientación psicológica para los padres que tienen niños deportistas con alto talento, con un talento muy grande. Una buena orientación para saber qué camino coger y para saber qué decisiones tomar. No es que abandone el fútbol, no es que el deporte, perdón, no es que abandone el estudio, es que se sepa cuál es el equilibrio. Si mi talento innato es jugar fútbol, es un talento innato, ¿para qué me voy a poner a estudiar matemáticas, a dedicarle tanto tiempo a la matemática? Tengo un ciclo aquí, vamos a ver qué pasa con este ciclo. Porque es cierto también que el deporte, y yo creo que esa es la motivación de los papás, y ese es como por donde ellos, la rama por la que ellos caminan, la senda por la que ellos caminan. El deporte al azar, al final, tiene un toque de azar. No te garantiza que tú seas un buen deportista, exitoso, que vayas a llegar a ser un deportista profesional, ¿cierto? Pero hay que intentarlo. Y si tú tienes las capacidades físicas, tienes el entrenamiento, tienes el recorrido, lo debes intentar. Entonces quiero redondear lo de la educación para que no se malinterprete. Primero, grave error, castigar a los niños. No vaya a entrenar. No vaya a entrenar porque perdió una materia. Y aquí es donde el tema que habíamos hablado detrás de cámaras, y es que aquí me dirijo a los padres de familia. Si su hijo perdió 5 materias y su hijo está, por ejemplo, en quinto de primaria, en sexto de bachillerato, y usted le está echando la culpa al hijo, al deporte, o a él porque no hizo las cosas bien, es muy probable que no sea así. Es muy probable que cierta responsabilidad la tenga usted como padre. ¿Por qué? Porque no hizo un buen acompañamiento. No puede ser posible que yo me dé cuenta que mi hijo va mal en el colegio solamente cuando me llegaron las notas. Entonces, que no le revisé nunca los cuadernos, no me di cuenta si estaba estudiando, no tuve una conversación con algún profesor, no le pregunté cómo iba, no sé nada de nada. Entonces, ¿qué corren a hacer muchos padres? No juegue más fútbol. Es culpa del fútbol. Es culpa del fútbol. Conozco varios casos donde jóvenes se han tirado a la droga. Ah, no quiere fútbol, entonces tampoco estudio. Pum. Tengo un caso muy cercano y muy triste de un muchacho que terminó en un centro de rehabilitación, que tenía un futuro grandísimo en el fútbol, porque los papás cada vez que perdían una materia le quitaban el fútbol. Y no quiere decir que sea un patrón, ¿cierto? Pero es un riesgo y también no es
no está bien. O sea, te hablaba de otras sociedades, por ejemplo, en, en China, en Japón, cuando descubren que una persona tiene mucho talento para el deporte, hacen su énfasis de proyecto de vida en el deporte. Le exigen la educación, se la exigen obvio porque aquí hay un toque de azar, pero él hacen su énfasis acá, ahí en ese ítem. ¿Qué pasa aquí? Acá, a pesar de que los padres saben y quieren y tienen el deseo, nosotros se mueren por dentro de que el niño sea deportista, el lenguaje que utilizan, los que exteriorizan es, no, ahí vamos viendo, vamos mirando a ver qué va pasando. Miren todo lo que está pasando alrededor aquí, todas las paradojas que hay. Le están exigiendo en la cancha como un profesional, ¿cierto? Están ejerciendo una presión que el niño no debe tener. Pero a la vez, está exteriorizando, no, eso es como para que se entretenga. ¿Sabes por qué pasa? Por el miedo a la frustración que tienen los padres, por el miedo a la sociedad, de que diga, ay, mira, ese está chiflado, ese está loco, quiere que el hijo sea profesional y no pasó nada con él. Entonces, por ese miedo, oculta eso y no es capaz de exteriorizarlo. Al no ser capaz de exteriorizarlo, no se asesora bien y no conoce el camino que debe seguir ese niño para un buen entrenamiento. Pero después, cumple 18 y le empieza a exigir plata y él mismo rompe todo ese ciclo. Entonces, esto es perdemos el tiempo los papás. Yo creo que pensando aquí en lo que estás diciendo, el niño debería de ir a entrenar y los papás deberíamos de ir a capacitarnos, porque estoy segura, porque soy mamá de un niño que juega fútbol, que tiene 10 años, mamá de un muchacho de 20 años que jugó fútbol y tantos errores. Yo te escucho y digo tantos errores con mi hijo adulto, con mi hijo grande y tantos errores con mi hijo que está trabajando, pero que sabes que ha aprendido, que juegue, que lo disfrute, que si va a llegar a ser profesional, llegará a ser profesional, que lo haga cuando ya esté más grande. Pero es que lo ha aprendido en este proceso. Y sé que muchos papás y muchas mamás están diciendo, la estoy embarrando. Entonces, creo que qué buen aporte, Eduardo, nos están dando en este momento. Pero listo, ya estoy con esta cantaleta, con esto que nos estás diciendo, que nos estás haciendo caer en cuenta mucho. Hay una frustración muy grande de los niños. Jóvenes ya se retiraron y yo digo, uy, no, yo creo que fui yo, después de escucharte, creo que la embarré, creo que, ¿qué hacer? ¿Cómo revertir un poquito ese daño? ¿Cómo volver a motivar al muchacho? ¿O cómo nosotros también volver a empezar un proceso con los muchachos? A veces es muy difícil, cuando un niño se desmotiva, sobre todo por la ejerción del padre, el niño, y lo he visto mucho en cancha, como que se las quiere cobrar al papá. Y para cobrárselas, se retira. No lo vuelve a hacer. Se retira. Yo conozco un caso muy cercano de una chica, Selección Colombia de baloncesto, que se retiró de la Selección Colombia para cobrarle al papá la presión que le ejercía. Entonces, antes de responderte eso, quisiera decir que para eso están los ciclos. Y tú lo mencionaste. Hay un ciclo, y yo quiero hacer mucho énfasis en esto, y quiero que esto sea lo más importante de esta charla, y es el ciclo de la diversión. ¿Cierto? El ciclo de la diversión. Hay que, al principio de la etapa deportiva, sí o sí, así tenga mucho talento, debe ser una etapa para que el niño se divierta, para que explore todas sus capacidades a través de la gamificación del deporte, es decir, a través del juego, sin presiones, sin pensar que va a ser profesional, sin pensar que tiene mucho talento, que el niño necesita es divertirse, él no necesita ser el mejor. Y a través de esa diversión, él va a ir desarrollando las capacidades que necesite en su etapa del ciclo vital. Se llaman etapas sensibles y etapas críticas. Las etapas críticas son aquellas etapas donde en esa edad sí o sí tiene que desarrollar una capacidad, o si no después se le dificulta mucho, como el lenguaje, por ejemplo. Y las etapas sensibles son aquellos periodos en el desarrollo de su ciclo vital donde el niño está abierto a aprender esas capacidades, algunas capacidades, y estamos hablando de capacidades físicas. Entonces, si tú no las desarrollas o no las estimulas en esta etapa, después le va a costar. Entonces, a veces, por el afán de que lo haga bien, pasamos esas capacidades y no se desarrollan. Entonces, es eso, que desarrolle esas capacidades, pero a través del juego. Eso yo quería
decirlo y quería que los papás lo conocieran para que cuando ingresen un niño al deporte sepan que lo que él debe ir a hacer allá es divertirse y nada más. Solo eso. A su ritmo, al ritmo que él lo desee. Es que tenemos un afán por ganar partidos y por ganar torneos que no nos deja hacer eso. No, y Eduardo, ahorita que soy mamá de que lleva al niño a entrenar, veo cómo se emociona uno afuera y cómo tantos técnicos, tantos de T papás, son gritando desde la tribuna, ¿usted por qué se va? Que lo coja, que lo... Y uno dice, bueno, aquí el DT es el profe, aquí, claro, y los niños son mirando al papá allá y uno, uy, qué error, te escucho, y yo creo que a todos los papás que acompañamos los niños, y nos vamos a dejar un poquito más calladitos, que se lo disfrute, así como para nosotros también tiene que ser parte de la diversión familiar, Sí. de incluirnos a todos ahí en ese tema de entender que es un juego. Para responder la pregunta que hiciste anteriormente, que fue ¿cómo hacemos para retomar, para que el niño retome? Cuando ya un niño entra a un proceso de deserción por X o por Y motivo del deporte, es muy difícil que retome. Lo que sí debe haber siempre, y que si hicimos el trabajo desde el principio, que ese acompañamiento que lo que habíamos hablado logra mucho que ese trabajo se consolide, es la buena comunicación con él. Si él, para que, y yo como papá soltarme de todo eso y decir, bueno, hijo, no, tranquilo, haga. Si es el caso, no volver a irlo a ver. Si yo no soy capaz de no competir, contenerme, de no competir. de no contenerme y gritarle un montón de cosas, empezar a entrenarme, yo también, ¿cierto? Empezar a buscar literatura. Y si no, buscar ayuda del psicólogo de Eduardo, porque... Si no, buscar ayuda psicológica, asistencia psicológica, orientación psicológica, que yo la recomiendo en todos los aspectos de la vida, como pareja, como familia, relación papá-hijo, relación deportiva. Hoy en día es muy importante tener una orientación psicológica porque muchas veces tomamos decisiones que no son acorde a los resultados que estamos buscando. Y mira que tenemos esta frase, es que nadie nos enseña a ser papá, no nacimos aprendidos. Y eso para mí ya se convierte en una excusa para equivocarme. Dicho sea de paso, equivocarse es el método con el que debe aprender los niños el deporte. Si un niño no se equivoca, no aprende. Y eso va para muchas cosas. Ojalá para menos para ser papá. Ya tenemos el recurso de la orientación psicológica. Podemos buscar un orientador. Si yo sé y me estoy dando cuenta, el ambiente me dice, las emociones del niño me dicen, los papás me dicen, es que, Eduardo, cuando usted viene, el niño juega mal. Ya yo sé, eso está por mal camino, necesito orientación psicológica. ¿Cómo lo hago? Si yo no soy capaz de contenerme, si yo no tengo voluntad, si yo no soy capaz de buscar literatura, o leer, o tomar algunas medidas, o cambiar de hábitos, necesito orientación psicológica, ¿cierto? Pero los niños, que era lo que iba a decir ahorita, lo complemento, el método para que ellos aprendan y para que sean felices es permitirle la equivocación. Ahí es donde está error de papás y error de entrenadores, errores de clubes y error de un sistema. Y no sabes en qué deriva no permitir la equivocación. No permitir la equivocación y ese deseo fervoroso por ganar y por hacer las cosas bien en ansiedad y depresión. Deriva al final. No me puedo equivocar. Y también en egoísmo. Niños egocéntricos y niños egoístas. Porque si yo a toda hora estoy en competición, me estoy midiendo con el otro. Siempre me estoy midiendo y nunca me voy a disfrutar tu triunfo. Lo voy a sufrir. Estoy construyendo una personalidad. Estoy ayudando como papá a construir una personalidad de un niño totalmente egoísta. Entonces eso todo tiene un equilibrio, definitivamente debe tener un equilibrio, pero es bueno esta charla para que nosotros hagamos un análisis de todo lo que estamos hablando acá y pueda decir, bueno, ¿cómo adquiero yo un equilibrio entre lo que el niño quiere, entre lo que yo deseo, entre los objetivos psicológicos, entre los objetivos deportivos, entre los objetivos de familia, porque a veces hay proyectos familiares, entre el objetivo real del niño. De por lo que el niño está en el deporte. Puede ser que sea por prescripción médica, porque está propenso a desarrollar, por ejemplo, una patología del miocardio, o obesidad. Mira que hay muchos objetivos. O estrés. Entonces, que ese objetivo sea la principal motivación. Pero siempre, absolutamente siempre, que el niño sea feliz y que se divierta.
Eduardo, yo creo que no, tendríamos mucho por hablar porque además después de poderte escuchar, sé que va a quedar como necesitando cada papá una asesoría y decir, ven, yo lo estoy haciendo mal por este lado, lo estoy haciendo incorrecto de esta manera. Entonces, uno, dónde te podemos ubicar, nos puedes ayudar a los que te contacten, a los que te busquen, como primero, como profesional. Y dos, regálanos tips básicos para los papás para empezar a cambiar tal vez esos malos hábitos y esas malas conductas que definitivamente dañan e entorpecen el desarrollo deportivo de los niños. Bueno, mi nombre es Eduardo Arenilla, lo dijiste al principio, voy a dar mi número de celular, es Claro que lo sí. que tengo, 320 707-4917, los que me quieran escribir, los que tengan algunas preguntas, los que, no sé, requieran alguna asesoría, alguna consultoría o algún tipo de entrenamiento personalizado, o tengan una pregunta de mi hijo está en un deporte y está pasando por esta crisis, o cómo hacemos para tomar estas decisiones, o qué decisiones tomamos, pasó a la universidad, pero el Medellín lo quieren en tal categoría, o nacional, o Envigado, pero nosotros queremos que él estudie esto, cualquier situación, con la experiencia que nosotros tenemos y también con lo que afortunadamente hemos podido, el conocimiento que hemos podido adquirir en la academia, podemos ayudar a los papás a tomar ese tipo de decisiones y a tener este tipo de orientación, ¿cierto? Y el tip principal es entender el objetivo. Cuando la familia entiende el objetivo, ya tiene claro cuál es el rol que debe ejercer y la actitud que debe tomar frente a lo que está sucediendo, que es que el niño esté practicando un deporte. Si el objetivo es un objetivo competitivo, tiene que ser consciente de que el niño, si tenga el talento y si se está desarrollando las capacidades para ser un deportista de alto rendimiento. Y eso con ayuda profesional se puede evaluar, ¿cierto? En caso de que sea así, vamos a inscribirnos en ese objetivo. Es un proyecto completo, no es un deseo. Que un niño tenga mucho talento en un deporte, esté practicando el deporte, esté empezando a ser ganador, tenga una buena proyección, eso se convierte en un proyecto familiar completo. Y ese proyecto requiere un montón de cosas, cambios de hábitos, cambios de alimentación, cambios de horarios, disciplina para toda la familia. Disciplina para toda la familia, cambios de actitudes psicológicas, un montón de cosas. Y por eso es que yo recomiendo la orientación, la asesoría o la consultoría para cuando eso esté pasando, para cuando lo hagamos bien. Voy a colocar un ejemplo muy claro. Mi hijo pasó a la universidad y juega en la selección Antioquia. ¿Qué hago? Una decisión muy difícil. Porque, un ejemplo, pasar a la Universidad Nacional, una ingeniería. Irme a jugar fútbol. O irme a jugar fútbol sabiendo que al final este un toque de azar no es tan fácil. Pero se pueden llegar a acuerdos. Bueno, hijo, venga, matricule 2 materias y póngale esto aquí, o matricule los mínimos créditos, o mínimos a ver cómo concertamos, o matricule un semestre y aplaza un año y a ver si es hasta cierta edad, que es la edad en la que está límite, cómo vamos caminando en el deporte y vamos mirando. Pero no como tomar decisiones tan así, tan radicales, tan emocionales, que no. El primero estudio y ya, porque va a crear una frustración grandísima. La frustración, y esto se lo digo a todos los jóvenes que puedan estar viendo este video y también a los papás para que lo tengan en cuenta. La frustración de no haberle dado todo, hasta la última gota de sudor, para intentar el sueño del pibe, como dicen en Argentina, el sueño del niño, de debutar como jugador profesional, estoy hablando de fútbol, y en todos los deportes, va a ser eterna, hasta el día de su muerte. Por eso, después lo compensamos con los hijos. Claro, mi frustración se la pasa a los hijos, gran error. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entonces, dar lo máximo para cuando yo me retire del deporte de alto rendimiento, no quede. Yo sé y que me voy para la oficina, para la universidad, para otro espacio. Sí, tranquilo de que lo di todo. Conozco muchos jugadores de alto rendimiento retirados a los 19, a los 20 por motivaciones intrínsecas o por cualquier tipo de motivaciones o externas, que a los 25 quieren volver y ya no pueden, ya no les da, ya no es la edad. Sí, aquí el tema de la edad es crucial en la toma de decisiones. El ciclo se acaba. Entonces,
es eso. El tip es entender cuál es el objetivo principal para que mi hijo, o por el cual mi hijo está practicando cierto deporte. Eduardo, muchísimas gracias. Yo sé que quedamos absolutamente motivados. Vamos a tener más espacios como este con Eduardo y con toda la asesoría y con todo lo que otros contenidos y otros temas que muy seguramente van ustedes a estar muy conectados ahí para aprender, porque estamos aprendiendo juntos. Yo estoy aprendiendo muchísimo. Así que muchísimas gracias por este acompañamiento, por esta asesoría, porque finalmente también es una asesoría y por toda esa pasión que le tenés a los niños, a la educación y a la formación deportiva, ¿verdad? Muchísimas gracias y por compartirla aquí en este espacio tan bonito que estamos construyendo con toda la gente. No, Viviana, muchas gracias a ti, muy complacido, muy agradecido también pues a estos espacios. A mí me encanta, ya tú me conoces un poquito y sabes que a mí me tocan un poquito el tema y yo sigo Y derecho. vibra. Aquí porque tenemos un límite, un horario, un tiempo, o si no aquí yo creo que ya nos coge la luna. No nos alcanza la luz. Y a ustedes muchísimas gracias por estarnos acompañando. Les invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que este contenido lo compartan con todas las personas, con sus familias y también con aquellos niños, jóvenes y adolescentes y sus papás que están haciendo alguna actividad deportiva. Un abrazo para todos y nos estamos viendo.